Hola, en este video vamos a comenzar con un tema nuevo relacionado con el sistema operativo Linux CentOS 7 y el tema en cuestión son los fundamentos de seguridad reforzada, lo que también se conoce como C-Linux. ¿Qué vamos a ver en el video? Vamos a ver el concepto, qué es el C-Linux, vamos a ver también el concepto de control de acceso discrecional o DAC, que básicamente hace referencia al esquema de permisos tradicional de Linux. Vamos a ver algo respecto a las fuentes de vulnerabilidades y beneficios, y en ese sentido, qué beneficios aporta el C-Linux con relación a las fuentes de vulnerabilidades. Otro concepto también, el control de acceso mandatorio, o MAC, que es precisamente el sistema de control de acceso que se implementa a través del C-Linux. También un poco acerca de los módulos de seguridad Linux, que es lo que se conoce como LSM. Vamos a ver cuál es la composición y el etiquetado de objetos y recursos en C-Linux, los elementos que constituyen una política y por último, el concepto de control de acceso basado en roles. ¿Qué es el C-Linux? El C-Linux pues es un componente que forma parte del kernel del sistema operativo y que permite implementar un mecanismo de seguridad basado en un sistema de control de acceso mandatorio. El C-Linux como tal o el sistema de control de acceso mandatorio tiene las siguientes características. Primero, el C-Linux utiliza etiquetas para identificar todos los recursos y objetos del sistema operativo. El C-Linux en sí mismo es distinto, difiere del mecanismo de control de acceso tradicional, es decir, del esquema de permisos tradicionales del sistema Linux. Y por otro lado, las reglas de control de acceso que se implementan a través del C-Linux se crean a partir de archivos de texto que hacen la función de políticas de seguridad. El control de acceso discrecional, ¿qué es? Bueno, el control de acceso discrecional es el esquema de permisos tradicionales de cualquier sistema operativo Linux. Bajo este sistema de control de acceso se pueden identificar dos entidades principales. Una de ellas son los sujetos, que hacen referencia a los usuarios del sistema o bien a los grupos de usuarios del sistema, y los objetos, que en este caso hacen referencia a cualquier elemento o recurso sobre los cuales los usuarios o grupos tienen acceso y pueden ejecutar una determinada acción. En la parte de abajo vemos una línea de comando donde lo que se hace es listar el contenido del archivo shadow que se encuentra ubicado en la carpeta etc. Y aquí lo que vemos pues es el esquema tradicional de permisos. Como se sabe, el primer carácter hace referencia al tipo de elemento del que se trata. Si aquí no nos indica nada, entonces el elemento en cuestión es un archivo de texto. Si aquí tuviera una letra D, hace referencia a que es un directorio, y si fuese una letra L, pues hace referencia a que es un link simbólico o enlace simbólico. Y los siguientes permisos están divididos en bloques de 3 caracteres. Los primeros 3 asignan los permisos para el usuario propietario del elemento. Los siguientes 3, es decir, este de aquí, este y este, hacen referencia a los permisos del grupo de usuarios. Y los últimos 3 hacen referencia a los permisos asignados al resto del mundo. Con base en todo ello, se puede concluir lo siguiente. Se puede concluir que el sistema de control de acceso discrecional especifica qué usuarios y qué grupos, es decir, qué sujetos, tienen acceso a los determinados objetos del sistema. ¿Con base en qué? Pues con base en el identificador de usuario, identificador de grupo y todo esto asociado con un identificador de proceso. El resto de la línea de comando lo que nos indica es que este es el usuario propietario del archivo, el root, el grupo al que pertenece ese usuario, información de identificación de proceso, este es el identificador del proceso, y aquí información de fecha y hora en la cual se está ejecutando el comando, ¿no? Y aquí sobre cuál es el elemento que se está ejecutando el comando, en este caso ls-l, nos dice que es sobre la carpeta etc y en particular sobre el directorio shadow. Algunas fuentes de vulnerabilidades. ¿Cuáles pueden ser algunas fuentes de vulnerabilidades donde nos puede servir o ser útil el mecanismo de seguridad implementado por el C-Linux? En principio, pues el uso del comando sudo, que nos permite cambiar el ID de un usuario determinado
por un usuario con mayores privilegios para ejecutar determinadas aplicaciones o determinados comandos. Otra fuente de vulnerabilidades importante son los demonios que utilizan o que se ejecutan con privilegios de tipo root. Por ejemplo, las aplicaciones que permiten realizar copias de seguridad, herramientas de monitoreo o los gestores de paquetes, gestores de aplicaciones. Tal es el caso del Yum para las distribuciones Red Hat o el apt-get para las distribuciones de la familia Debian. Y otra fuente de vulnerabilidad importante son pues propiamente el esquema de permisos tradicionales de Linux. ¿En qué sentido? En el sentido de que si se otorga un permiso superior o más allá de las necesidades que tiene un determinado usuario, pues se puede estar poniendo en riesgo información sensible del sistema operativo. Y en ese sentido, ¿cómo nos puede ayudar o qué puede hacer el C-Linux al respecto? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, si se observa aquí el diagrama, lo que tenemos es un pequeño esquema dividido en tres capas, donde la capa superior contiene tres diferentes servicios: un servicio web, un servicio de correo y el sistema de servicios. Por debajo de esta capa superior se encuentra a la mitad el C-Linux o el componente de seguridad reforzada C-Linux, y debajo del C-Linux pues está el kernel del sistema operativo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos va a permitir el C-Linux? Pues en principio nos permite implementar control de acceso granular a cada uno de estos servicios. También nos va a permitir llevar a cabo el aislamiento de procesos. Por esa razón aquí el diagrama nos señala con una línea punteada estas franjas de aquí, para hacer referencia a que los servicios de la capa superior están aislados uno del otro. Es decir, lo que le pase al servidor web no le va a afectar ni al servidor de correo ni al sistema de servicios, ni viceversa. Y en ese sentido también nos permite abolir los privilegios de root. ¿Qué quiere decir todo esto? Supongamos que tenemos un atacante, que existe un atacante en nuestro sistema y que ese atacante lo que pretende es realizar un escalamiento de privilegios sobre el servidor web para tener acceso con privilegios de root. Cuando ese atacante intente ejecutar un comando para escalar privilegios, la política de C-Linux va a bloquear la ejecución de ese comando o va a impedir que el usuario atacante pueda escalar privilegios y cambie su identificador de usuario por el usuario root o por un usuario con mayores privilegios. En ese sentido, pues el C-Linux nos puede ayudar a evitar ataques de este tipo, donde tiene que ver el escalamiento de privilegios. Y pues el usuario atacante quedaría confinado y no podría acceder a ninguno de los servicios de acá. ¿Y qué es el control de acceso mandatorio? Aquí lo hice como un pequeño esquema tipo ciclo, donde el primer elemento que identificamos pues es el sistema operativo per se, y alrededor de él pues hay varios elementos más. El primero de ellos es el usuario administrador, cuya función pues básicamente es definir las reglas de las políticas que se implementan a través del C-Linux. El siguiente elemento son las políticas en sí mismas, y estas políticas pues van a definir el nivel de control de acceso, es decir, definen quién puede acceder a qué recursos, es decir, cuáles sujetos del sistema pueden acceder a los recursos, y una vez que acceden, qué pueden hacer con esos recursos. Los usuarios normales, aquí bajo este esquema de seguridad, los usuarios ya no tienen mayor injerencia en el control de acceso, porque el control de acceso pues está gestionado por las políticas del C-Linux. Y los procesos, que hay que recordar que un proceso pues viene a ser un objeto bajo el esquema de C-Linux, es decir, un elemento sobre el cual un usuario o grupo de usuarios puede ejecutar una determinada acción. Estos procesos lo que hacen es que acceden a los archivos y directorios con base en las reglas definidas por las políticas del C-Linux. Algo que es importante señalar es que el mecanismo de control de acceso discrecional tiene mayor prioridad por encima del control de acceso mandatorio. ¿Qué quiere decir? Que si un determinado archivo o directorio u otro recurso ya tiene asignada una política de control de acceso discrecional, entonces ahí el C-Linux no tendría nada que hacer,
no se va a ejecutar y no va a intervenir. Un ejemplo de control de acceso mandatorio, si se retoma el ejemplo anterior del archivo etc shadow, aquí lo que se puede apreciar es que mediante el control de acceso mandatorio, la política de seguridad que implementa el C Linux impide que un usuario, aun cuando esté autenticado como root, pueda listar el contenido del archivo o inclusive siquiera cambiarse de ubicación y posicionarse en el directorio donde se encuentra ese archivo. Es decir, no va a poder ejecutar el comando cat para listar el contenido, aquí lo vemos, le dice que el permiso está denegado, tampoco va a poder modificar sus propios permisos para darse permiso de lectura, ni tampoco va a poder ejecutar el comando cd para cambiarse de directorio a la carpeta etc. Ese tipo de acciones son las que se pueden implementar por medio del control de acceso mandatorio a través del C Linux. Aquí los módulos de seguridad de Linux, lo que se conoce como LSM. ¿Qué es este concepto? Pues básicamente el LSM o los módulos de seguridad Linux son el elemento dentro del cual están contenidas las políticas, los archivos de política, ¿no? Y aquí en el diagrama lo que tenemos es, por un lado, un proceso que, reitero, bajo esta analogía o bajo este esquema, un proceso pues viene a ser un objeto del sistema. Y este proceso se ejecuta dentro de un espacio de usuario. ¿Qué es el espacio de usuario? Pues es el entorno de escritorio o el entorno de línea de comandos, el entorno de consola. El proceso, ¿qué es lo que hace? Va a ejecutar llamadas al sistema, por ejemplo, abrir un archivo, cerrar un archivo, eliminar un archivo, renombrar un archivo, copiar, mover, etc., ¿no? Y a partir de aquí se empiezan a hacer determinadas comprobaciones, se verifica si el comando no tiene algún error, si el comando se ejecuta correctamente sin errores, va a empezar a evaluar la política de control de acceso discrecional, el DAC. Aquí está el DAC, por eso les decía que el DAC tiene mayor nivel de prioridad por encima del MAC, porque se ejecuta primero. Y aquí vemos permiso denegado, esa fue la acción resultante del mecanismo de seguridad DAC. Enseguida, los permisos DAC ya fueron comprobados y el siguiente paso pues es LSM hook, es decir, hook significa enganchar, o sí, es un gancho, es enganchar. Va a vincular el módulo de seguridad Linux con un determinado módulo del sistema y a partir de ahí, este módulo de seguridad Linux es el que va a implementar o va a contener la política implementada a través del C Linux. Aquí dice otro módulo de seguridad Linux, porque pues hay muchos y hay diferentes implementaciones que hacen lo mismo que el C Linux o hacen algo similar a C Linux. Una de ellas se conoce como AppMor, M-O-R. Por eso viene esta referencia de aquí. Hace referencia a otras implementaciones distintas de C Linux. Y por último, una vez que se evalúa esta política de seguridad que se encuentra contenida en el LSM y que se ejecuta a través del C Linux, el resultado pues es que el módulo se ejecuta con éxito y pues va a determinar si tiene o no tiene permisos de ejecutarse una determinada acción. Entonces, ¿cuál es el proceso? En síntesis, lo primero es que se ejecuta una llamada al sistema, se realiza una verificación a nivel de control de acceso discrecional y lo siguiente, una vez que pasa la verificación del DAC, va a evaluar una política por medio del control de acceso mandatorio. Y el LSM, como les decía, depende de la implementación de seguridad. Es decir, el LSM depende de si se trata de C Linux o si se trata de AppArmor o de alguna otra implementación diferente. ¿Cuáles son los componentes del C Linux? Fundamentalmente tiene 4 componentes principales. El primero es el subsistema del kernel llamado LSM, que es el de la lámina anterior, los módulos de seguridad Linux. Tiene también librerías que son utilizadas para integración con otras aplicaciones. Tiene diferentes utilidades o principalmente herramientas de línea de comandos que son utilizadas por el administrador
para interactuar o para comunicarse con el C-Linux. Una de ellas es el cmanage y otra es el ctools, que las vamos a ver en un siguiente video en la parte práctica. Y tiene también pues las políticas que definen el nivel de control de acceso. Recordemos, estas políticas en el fondo son archivos de texto. Etiquetado de recursos y objetos. ¿Por qué razón el C-Linux utiliza un esquema de etiquetado de recursos y objetos? Recordemos, en principio, los recursos y objetos pues son los elementos del sistema. Carpetas, archivos, tuberías, procesos, demonios, etcétera. Esos son los recursos u objetos. ¿Y por qué el C-Linux utiliza el etiquetado? Porque en otras implementaciones, como la que les mencionaba, AppArmor, se utiliza, en lugar de etiquetado, se utiliza una referencia a través de rutas absolutas a los recursos. ¿Y cuál es el problema de usar rutas absolutas? Pues supongamos que si un archivo cambia de ubicación, o si se monta bajo otro sistema de archivos, o si se monta en una ubicación diferente, pues ya la ruta absoluta definida por la implementación de seguridad ya no coincide y no podríamos aplicar ninguna política sobre ese elemento, sobre ese objeto en particular. En cambio, con el etiquetado, pues la etiqueta hace referencia al recurso en sí mismo y no depende ni de ningún tipo de ubicación, de ninguna ruta, y por medio de una etiqueta se puede asociar más fácilmente cualquier objeto o cualquier recurso del sistema. Los sujetos, bueno, y aquí en este esquema se hace mención del concepto de contexto. Contexto pues es toda la información relacionada con los recursos y objetos del sistema. El contexto está conformado por dos elementos principales. Uno son los sujetos, que ya lo hemos mencionado, son quienes inician una acción. Puede ser un usuario, puede ser un proceso, puede ser un grupo o puede ser un demonio. Y el otro elemento principal son los objetos. ¿Cuál es el objetivo de la acción? Es decir, ¿qué se va a hacer sobre ese determinado? ¿Qué es lo que va a hacer el sujeto sobre un determinado elemento? Acciones de lectura, escritura, ejecución, borrado o modificación. ¿Y cuál es la correlación? Pues nos dice que el contexto de un proceso se representa a través de una etiqueta. La etiqueta es la representación del contexto, conceptual del contexto. Y nos dice que el contexto de un proceso es lo que identifica el proceso dentro del C-Linux. O sea, el elemento fundamental con lo que trabaja el C-Linux pues son contextos. No le va a interesar ni el identificador de proceso, ni el identificador de usuario, ni la ruta donde se encuentra ubicado, ni el sistema de archivos, ni absolutamente nada. Lo único que necesita saber C-Linux para interactuar pues es el contexto de un proceso o de un elemento. ¿Cuáles son los elementos de una política en C-Linux? Una política, en principio, pues se define como un concepto, como un conjunto de reglas que van a establecer o definir cuál es la relación entre el nivel de seguridad y los derechos de acceso de los siguientes elementos. Los usuarios. Usuarios, aquí cabe hacer la distinción. Existen usuarios regulares de Linux y usuarios propios del C-Linux. ¿Qué es lo que hace el C-Linux? El C-Linux va a mapear o a relacionar o a asociar los usuarios regulares de Linux con un tipo de usuario específico de C-Linux. También los usuarios, aquí lo que les decía, el C-Linux mapea todos los usuarios normales de Linux con usuarios de C-Linux. Y a su vez el C-Linux va a mapear todos los usuarios propios del C-Linux con los roles propios también del C-Linux. Y aquí vemos la correlación. Aquí tenemos usuarios normales, usuario 1 y el usuario root. Estos son usuarios normales de Linux. ¿Cómo se mapean estos usuarios con los usuarios de C-Linux? Pues aquí están, digamos, las categorías de usuario que soporta el C-Linux. El user, el root, el usuario tipo staff, el usuario tipo system, el usuario tipo sysadmin y el usuario unconfined o no confinado. Y aquí
el mapeo de estos usuarios C Linux con los roles que implementa el C Linux. Si se observa, pues lo que vemos es que los usuarios de C Linux tienen su contraparte o son los mismos con los roles del C Linux. Lo que difiere pues es el sufijo. Aquí en el caso de los usuarios el sufijo es U y en el caso de los roles de C Linux el sufijo es la R. Pero si observamos, el user, el usuario identificado como user en C Linux, se identifica o se asocia con el rol user del C Linux. Lo mismo para el usuario staff, para el usuario system, para el usuario admin y para el usuario no confinado. Y el otro elemento pues son los roles. Los roles son filtros que van a determinar qué usuarios pueden acceder a qué procesos. Y nos dice que un usuario solo puede ejecutar un proceso específico siempre y cuando el rol se lo permita y siempre y cuando el usuario tenga acceso a dicho rol. Aquí vemos este mismo esquema pero como dividido en 3 capas. En la parte alta pues están los usuarios en este caso de C Linux. En la parte media los roles que tienen asociados cada usuario. Los roles, digamos, son un conjunto de, por llamarlo así, de políticas que van a establecer qué es lo que puede hacer un determinado usuario que tenga un determinado rol, y por debajo de los roles están pues las reglas. ¿Cuáles son esas reglas? Por ejemplo, podríamos definir una regla para otorgar acceso al proceso de OpenVPN para implementar una VPN con nuestro sistema Linux, o una regla para otorgar el acceso al proceso del sistema cron para programación de tareas automáticas, o también una regla para otorgar acceso al proceso de la herramienta Bácula para crear backups automatizados, ¿no? Entonces, pues aquí el esquema nos dice en la parte alta, la capa superior son los usuarios de C Linux. Estos usuarios de C Linux se asocian o se mapean con un determinado rol y finalmente esos roles permiten aplicar un conjunto determinado de políticas. En otras palabras, bueno, ahorita en una lámina más adelante se los comento. Y otro elemento más de la política de C Linux pues son los sujetos y los objetos. El sujeto, como decíamos, puede ser un proceso o un programa. El objeto es cualquier elemento sobre el cual un sujeto puede ejecutar una acción, por ejemplo, un archivo, un directorio o un puerto de red. Y aquí en el gráfico pues se intenta ejemplificar esa correlación. Tenemos como sujeto nuestro proceso o nuestra aplicación FirewallD, que es el firewall del sistema operativo. Las acciones que ese FirewallD o ese sujeto puede realizar son abrir, cerrar o filtrar conexiones, puertos, etc. Y el objeto sobre el cual se pueden ejecutar esas acciones pues es un puerto de red, ¿no? Por decir. Pero aquí también podría ser una conexión de entrada o una conexión de salida. Esa es la correlación, es lo que les quería explicar hace un momento. Otro elemento más de una política del C Linux es el dominio. Y nos dice que un dominio es como una envoltura alrededor del sujeto o proceso y que le va a indicar al proceso lo que puede hacer o lo que no puede hacer. El dominio define sobre qué archivos, sobre qué directorios o sobre qué puertos puede operar un determinado proceso. Y esto es muy importante, el dominio también es conocido como el tipo. En la mayoría de libros, casi en toda la literatura o artículos que encontremos en internet, se hace referencia siempre al tipo y no tanto al dominio de un elemento. Y aquí en el gráfico lo que vemos es esto, ¿no? El tipo se identifica con el sufijo T. Toda esta parte de aquí, toda esta línea de aquí que empieza con System U y termina acá con el SSHD, esto es lo que se conoce como el contexto de un elemento. Y para ver el contexto aquí tenemos por ejemplo el comando ps que nos permite listar procesos, el parámetro "-e" y el parámetro Z mayúscula. La Z mayúscula es el parámetro que nos va a permitir mostrar el contexto del elemento. Y aquí lo que está haciendo el comando es que por medio de la instrucción grep va a filtrar solamente aquellos registros que coincidan con la cadena de caracteres SSHD. Y aquí vemos que
el usuario para este proceso pues es el usuario system, el rol es el rol system y el tipo. El tipo es SSHD. Este tipo pues es el dominio, es la política, es la etiqueta del tipo de política. Este es el etiquetado. Y con este elemento de aquí, con los tipos, es con lo que se trabaja principalmente. Para decirlo de otra manera, los tipos de los elementos en C Linux son un método, una forma a través de la cual se puede implementar seguridad. Se puede implementar seguridad a través del tipo de un elemento, ¿no? Utilizando el C Linux. Más adelante, en una de las últimas láminas, vamos a ver que otro método para implementar seguridad, pues es precisamente el basado en roles. Los administradores podrían implementar seguridad a nivel de tipos o trabajando únicamente con los tipos de los elementos o trabajando también con los roles de los elementos. ¿Cuál va a ser la diferencia? El nivel de granularidad, el nivel de qué tan específica puede ser una política para indicar qué acción puede realizar o qué acción no puede realizar un usuario sobre un determinado elemento. En ese sentido, el método que provee mayor nivel de granularidad pues es el basado en tipos. Aplicar seguridad o políticas de seguridad con base en el tipo del elemento. Las políticas de seguridad con base en el rol del elemento pues proporcionan un menor nivel de granularidad. Aquí vemos otro ejemplo de un contexto. Aquí lo que estamos viendo es el contexto del usuario actual, o en otras palabras, es el contexto del comando ID que se encuentra en ejecución, y el comando ID pues nos va a mostrar información sobre el usuario actual. Aquí les decía, el parámetro "-z" es el importante. Siempre que pongamos una "-z" mayúscula, eso nos va a desplegar el contexto del comando o del elemento en cuestión. Los campos de un contexto se identifican y se delimitan por medio de los dos puntos. Aquí está un campo, aquí está otro, aquí está el tercer campo, un cuarto campo y este de acá que tiene que ver con los módulos de seguridad LSM. Este es el usuario de C Linux, este es el rol del usuario de C Linux y este es el tipo propiamente del elemento. El C Linux pues va a requerir etiquetar todos los recursos para poder aplicar la política de control de acceso. Aquí tenemos otro ejemplo. Como les decía, este es el elemento objetivo, es el bin systemd. El usuario de C Linux es el systemu o la categoría de usuario del C Linux. Para este objetivo bin systemd, el rol asignado por el C Linux es el rol de tipo object y el tipo es el init-exec. ¿Por qué el init-exec? Porque este proceso de aquí, el init-exec, pues es el que gestiona el arranque del sistema operativo Linux y se encuentra almacenado aquí en bin systemd. Y por último, este bloque de aquí que hace referencia al nivel de seguridad con base en el MLS o el módulo de seguridad Linux. Control de acceso basado en roles. Como les decía, el control de acceso basado en roles es otro método para implementar seguridad en el sistema Linux. Por lo general, casi en la mayoría de los casos, por ahí del 98-99% de los casos, los administradores utilizan el método de seguridad basado en el tipo del elemento, no en los roles. ¿Por qué? Por lo que les decía. Porque la seguridad implementada a partir de tipos nos permite manejar un mayor nivel de granularidad, un mayor nivel de especificidad en la política. Y un rol de C Linux, pues, ¿qué es lo que va a determinar? Determina cuáles usuarios de C Linux tienen acceso a los diferentes tipos o dominios, ¿no?, que ya están definidos y a qué tipos tienen acceso. Y lo que les decía, este método de seguridad basado en control de acceso basado en roles proporciona un menor nivel de granularidad. ¿Y cuáles son los roles que soporta el C Linux? Ya por último, está el rol user, que se utiliza para restringir usuarios. Y este rol dice que solamente permite asociar
tipos específicos que correspondan con aplicaciones de usuario final, como puede ser el Mozilla, como puede ser el OpenOffice, una aplicación para leer archivos PDF. En otras palabras, este rol no va a permitir los tipos o no soporta los tipos privilegiados. Es decir, no permite cambiar de un determinado usuario a otro. Un usuario que tenga asignado el rol user no va a poder ejecutar el comando sudo o el comando su para cambiar su identificador de usuario y poder ejecutar comandos con mayores privilegios. El rol de tipo staff es lo mismo que el anterior, con la diferencia de que este sí puede ejecutar los comandos de tipo sudo o su, es decir, sí puede cambiar su identificador de usuario para ejecutar comandos con mayores privilegios. El siguiente rol es el tipo de rol sysadmin, que este rol está destinado para usuarios administradores y por lo tanto va a permitir o va a soportar diferentes tareas administrativas. Aún así, este tipo de rol no soporta tipos específicos para aplicaciones de usuario final, sobre todo aquellas aplicaciones que se identifican como posible software malicioso o como aplicaciones que no son confiables porque no están debidamente firmadas como corresponde. Otro rol es el rol de seguridad administrativa o SecAdmin. Se utiliza para todos aquellos usuarios que son administradores de seguridad y permite cambiar la política del C-Linux. El siguiente rol es el System y nos dice que este rol se utiliza para los demonios y procesos que se ejecutan en segundo plano. Sin embargo, los tipos destinados para aplicaciones de usuario final o bien para diversas tareas administrativas no están permitidos para este rol. ¿Qué tipo de servicios o aplicaciones se ejecutan con este rol? Idealmente, por ejemplo, las aplicaciones para realizar copias de seguridad o, por ejemplo, la aplicación cron, que es para programación de tareas automatizadas, se ejecuta con este rol o se podría ejecutar con este rol debido a que es una aplicación que en principio se ejecuta en segundo plano. Y el último rol es el on-confine o no confinado. Se utiliza para que un usuario final, el que sea, pueda ejecutar una aplicación que utiliza diferentes tipos privilegiados de manera segura y aislada, sin afectar al resto de procesos o demonios del sistema. Y bien, con esto terminamos la presentación teórica de este tema del C-Linux. En un siguiente video vamos a realizar una pequeña práctica donde vamos a trabajar ya directamente, manipular los contextos de archivos, contextos de directorio, vamos a instalar un servidor web y vamos a hacer una pequeña configuración donde a través del C-Linux vamos a poder cambiar el puerto por defecto en el que se ejecuta el servidor web y ver cómo se comporta esa política de seguridad. Muchas gracias y cualquier comentario estoy a sus órdenes. Si el contenido del video les agradó, consideren suscribirse al canal. Saludos.